Ay, tenemos la chinchada ahí. Qué lindo. Estamos, esa adoración dice, quiero conocer a Jesús, ¿no? Amén. ¿Cuántos dicen ahí, amén, quiero conocer a Jesús? Pero para conocer a Jesús, ¿cómo lo llegamos a conocer? ¿Cómo llegaremos a conocer a nuestro Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Salvador? A través de la palabra. Y específicamente en la Biblia tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se conocen como los evangelios. Y en esos libros podemos leer y podemos ver la vida, la niñez, muy poco de la niñez, podemos ver su ministerio, podemos ver cómo ahí nuestro Señor Jesús desarrolló su ministerio, ¿no? Enseñaba. ¿Qué más hacía nuestro Señor Jesús? Predicaba, sanaba y liberaba, ¿no? Entonces ahí vamos a conocer. Entonces cuando nosotros decimos quiero conocer a Jesús, leamos los evangelios. Y hoy vamos a seguir, y por eso estamos estudiando ahora, y hoy nos toca Marcos 10. ¿Amén? Marcos 10. Entonces vamos a empezar Marcos 10. En este capítulo vamos a ver a nuestro Señor Jesús que sigue enseñando, sigue caminando, sigue de alguna manera haciendo, cumpliendo lo que dice Marcos, ¿no? Porque Marcos, el Evangelio de Marcos lo presenta a nuestro Señor Jesús como el siervo que estaba trabajando, estaba enseñando, imparable, ¿no? Imparable. Ya hemos visto en los capítulos anteriores cómo nuestro Señor Jesús ya estaba un día en el mar, otro día estaba en el desierto y estaba cumpliendo su ministerio, haciendo su obra. Entonces vamos a empezar, dice Jesús enseña sobre divorcio. Eso está en el capítulo 10. Y vamos a leer, leemos contigo mejor. ¿Leemos ¿Leo? Sí, vamos a leer. Amén. La palabra de Dios dice. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de ahí vino a la región de Judea y al otro lado de Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar la carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Amén. Aquí vemos los versos y la enseñanza. Mira, esta enseñanza no es de hombre, no es de nosotros, es de Jesús. Jesús está enseñando ahí. Y los fariseos les estaba enseñando como solía hacerlo. Mira, en el capítulo 1 vemos cómo solía. Entonces, ¿cómo es que solía? Él enseñaba, iba caminando, enseñando. Y en eso se acercan. ¿Quiénes se acercan? Los fariseos, ¿no? ¿Para qué? Para tentarlo, ¿no? Y le preguntan si era lícito al marido repudiar a su mujer. En otras palabras, ¿es lícito divorciarse? ¿Era lícito? Y ahora, si es lícito divorciarse, ¿cuáles son las causales del divorcio? ¿Cuáles son? La infidelidad. Entonces aquí podemos ver entonces que nuestro Señor Jesús está enseñando y vamos a ver a la luz de la palabra qué nos dice, si realmente era o no lícito divorciarse y por qué causales. Nosotros como cristianas, como seguidoras de Cristo, cuando nosotros nos pregunten, ¿se puede divorciar un cristiano? ¿Se puede o no se puede? Vamos a ver a la luz de la palabra. Ya, y si yo puedo divorciarme, ¿por qué causal me voy a divorciar? ¿No? ¿Por qué? Porque lo que dice, primero acá nuestro Señor Jesús, cuando es interrogado por los fariseos, por los que estaban de alguna manera acechándole siempre para tentarlo, para hacerle caer, ¿no? Eso es lo que dice la palabra, y le preguntan, ¿para qué? Y dice, y les respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Mira, nuestro Señor Jesús no responde, Él les pregunta y le dice,
¿Qué os mandó Moisés? ¿No? ¿Qué os mandó Moisés? Y os dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Claro, eso está en la ley. Y nuestro Señor Jesús, antes de contestar esta interrogante, lo que ellos estaban interrogando, Él dice, y respondió Jesús, que es porque dice el capítulo 5, por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. En la ley se permitió el divorcio. Ahora, pero al principio, dice, de la creación, no era así. Varón y hembra lo hizo Dios, para que éste dejara al hombre, a su padre, dice, para que dejara el hombre a su padre y a su madre y se uniera a su mujer. ¿Ya? Entonces, al principio no era así. Entonces sabemos que el diseño de matrimonio, ¿de dónde viene? De Dios. Dios hizo el diseño. Él celebró el primer matrimonio entre Adán y Eva. Y mira, y ahí vemos que Eva falló o no falló. Sí. ¿No? Que le costó el Edén. Ajá. ¿No? Pero aún así no le repudió. Siguieron juntos. No le siguieron juntos. Siguieron juntos. Entonces aquí vamos a ver, en esa época que Jesús estaba, habían dos corrientes, ¿ya? Habían dos rabinos que tenían dos corrientes. Uno decía, le puedes repudiar, ¿ya?, a la mujer solo si hay inmoralidad sexual. Y el otro decía, le puedes repudiar por cualquier causa. ¿Qué causas había? Si ya la mujer era muy gritona, carta de divorcio. Si la mujer era quizás no cocinaba bien o ya le gustaba otra mujer, etc., carta de divorcio. Entonces ya ellos habían interpretado la ley como ellos a su manera. Entonces nuestro Señor Jesús acá está diciendo, si hay, o sea, no dice que no hay, sí hay, porque la ley lo permite, pero tenemos que entender cuál es la razón o cuál es la fuente de la ley que dice qué significa repudiar, qué significa. No significa cualquier causa, no significa cualquier causa. Entonces estas dos corrientes que unos decían solamente se puede divorciar por inmoralidad sexual y otros decían que por cualquier causa. Entonces ahí era el tema. Y obviamente que la mayoría se acogía por cualquier causa. Entonces simplemente la mujer fallaba, su carta de divorcio. Imagínate que ahora pase eso. Si ahora pasara, si pasara en este tiempo, yo creo que acá las siervitas que son casadas, tal vez ya le hubieran dado su cartita. Hace ratos, no lo sé, pero mira, gracias a Dios que no. Entonces es que era lo permitido, pero el diseño no es ese, el diseño que el Señor no es ese. Entonces ahora, ¿cómo me puedo divorciar? Vamos a ir a Marcos, vamos a buscar Mateo. Vamos a buscar Mateo. Vamos a ver, porque para poder entender un poco sobre este tema, cuándo y qué causales hay, vamos a ver Mateo 19:9. No, Mateo, sí, 19:9. Vamos a ver ahí. Y vamos a entender un poco por qué nuestro Señor Jesús dice que sí puede haber de alguna manera, y qué significa. ¿Sí? A ver. A ver, léelo, por favor. A ver, la palabra de Dios dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces ahí estamos, Jesús ya en Mateo, en el otro evangelio, está enseñando qué significa que tú tienes que darle carta de repudio. No por cualquier cosa, no porque ya la mujer se equivocó, no. ¿Por qué dice ahí? Por adulterio, por infidelidad, por inmoralidad sexual. Entonces cuando no dice que no, sí, pero tenemos que entender bajo qué parámetros sí puede haber un divorcio. Entonces, ¿un cristiano se puede divorciar?
Aquí dice que Que dice que sí, sí, pero solo por solo esa por causa, esta por la causa causa. nada más. Ahora, no ya por estaba, quemar el arroz. no porque te quemaste el arroz, no porque te salió mal, o ya no te Ajá. gusta la esposa, ya engordó, o el varón ya se puso gordito, etcétera. No, no, no hay causal. Dice la palabra que tiene que ser por, ¿qué? Por infidelidad. Entonces, ahora eso te dice, ok, ya me fue infiel y ya me divorcio. Tampoco es así, porque ¿qué dice la palabra? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces. 70 veces 7. Ahora, lo que tienes que hacer es, obviamente, el Señor no te dice, ya, divórciate, te da la legalidad, tienes, pero ya depende de ti, ¿no? Y a la luz del Señor, porque muchos pueden fallar, pero el Señor es un Dios de oportunidades, es Dios de pactos, ¿no? Entonces un pacto no se puede romper así Que nomás. Dios lo que une Dios No lo separe el hombre. Entonces, ahí como nosotros como conocedores de la palabra, cuando alguien viene y nos pregunta, oye, ¿me puedo divorciar? Hay causal, sí, pero necesito y tengo que hacerlo. No necesariamente. Puedes luchar por tu matrimonio. Hay muchos matrimonios que han Dios ha restaurado. que ha restaurado. No va a ser sí. igual, porque quizás va a ser mejor, porque ya van a conocerse más, van a estar, quizás van a reparar algunas Todos grietas los que habían años, tenido, sí. entonces van a poder hacer una nueva temporada, una nueva etapa, ¿ya? Entonces tenemos que entender la palabra. ¿Sí se pueden divorciar? Sí, pero tenemos que ver a la luz de la palabra. Entonces, ¿cuáles las corrientes? Nosotros podemos de alguna manera, no, de manera no, que dice que tenemos que inclinarnos para cuando solamente hay inmoralidad sexual, ¿ya? ¿Qué más nos dice entonces? Porque Dios dice lo que juntó, no lo separa El hombre, ¿no? ¿ya? Entonces, cuando dice acá Jesús, dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle, dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. ¿Por qué dice eso? Porque cuando la persona, que no hay inmoralidad sexual, ahora, hablemos de ahora, en tiempo 2025, vamos a suponer que ya no hay inmoralidad sexual, ya no lo quiero, la mayoría que ahora se divorcia por incompatibilidad de caracteres. O sea, ya no nos comprendemos, ya no nos entendemos, ya aquí se terminó todo. Esa es la mayoría de las causales. Incluso legalmente, ya la ley lo ampara. Dice, ya hay una incompatibilidad para que puedas divorciarte. Entonces, ya yo me divorcio porque la ley me lo permite y me divorcio. Pero en los cielos, para Dios, esa mujer está casada. Está casada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que no tienes de alguna manera en el mundo espiritual, no tienes tu carta de divorcio. Estás casado. Y si te casas, ¿qué estás cometiendo? Adulterio. Es lo que dice acá. Es lo que dice acá. La palabra dice. Mejor es quedarse solas. Bueno, lo que dice acá es, yo no es la causal, yo me divorcio por X causal, simplemente ya no lo quiero, ya no me entiendo y me separo y no hay la causal, entonces en el mundo espiritual están casadas. Entonces, si la mujer o el varón se casa, está cometiendo adulterio para los ojos de Dios. A los ojos. Si es que. Y si hubiera Quedarse relación. sola. Entonces está cometiendo adulterio. Y el hombre y la mujer. ¿Ya? Eso es lo que dice la palabra. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a seguir y vamos a ver Jesús bendice a los niños. ¿Ya? ¿Lo lees, Sarita linda? Yo lo leo, ¿no? Ya. Jesús bendice a los niños. La palabra dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, deja a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Amén. ¿Qué podemos ahí? ¿Qué nos dice? Jesús bendice a los niños. Bueno, aquí nos enseña Ajá. de que Jesús ama a los niños. Y aquí en ese tiempo, ¿Ya? las madres llevaban a sus niños para que los bendiga, Ajá. pero se interponían los discípulos. Aquí en este Sí, caso. pero Jesús se molestó y dice, no, los niños, dejen que los niños vengan a mí, Así es. ¿cierto? Dice que vengan a mí, porque de Él es el reino de Dios, y eso es lo que Él desea de nosotros, Así. que también nosotros seamos como niños, Ok. para tener el reino de Dios. ¿Cómo será un niño? Y un niño es tan inocente, tan humilde, y por eso también los ministerios
que tenemos de niños, debemos enseñarle a los niños de Jesús desde pequeños, y también nosotros como padres, a menos yo como abuela, claro. llevar, enseñar para que ellos desde pequeños conozcan a Jesús y sigan, y de repente ellos llevan a otros sitios, a otras naciones, que desde pequeños aprendan y ellos ya no se van a separar de Dios. Amén. La palabra dice, Y que nosotros como madres tenemos que orar por nuestros hijos. Debemos orar. Yo hubiese querido conocer cuando mis hijos estaban pequeños para que desde temprana edad, pero ahora tengo que inculcarle a mi nieta. Amén. Así es. Y nuestro Señor, los tiempos a veces Dios son perfectos. Son perfectos. Qué lindo, ¿no? Amén. Entonces acá vemos unos padres que llevaban a sus niños. Ahora en este tiempo, ¿se dará esto? ¿Cómo es eso que llevan en nuestra congregación? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Los present? Se los presentamos también para que lo dedicamos. lo dedicamos. Ajá, lo dedican. Los padres tienen ese derecho, tienen ese deber de llevar a sus hijos para darle dedicación, porque Dios los bendiga. En ese tiempo, bueno, Él los bendecía, los tocaba, ¿cierto? Jesús mismo, Jesús presentando. mismo, sí. Pero mira esos papás, imagina, habrán dicho, Jesús está pasando, vamos todos, hay que llevar a nuestros niños para que lo toque. Ahora en este tiempo, Jesús no está, pero está el Espíritu Santo, está en una congregación, y puedes llevar a tus hijos. Así es que todos los que quizás más adelante o los están viendo que tienen familia, niños, vecinos, llévenlo a presentar al Señor, preséntenle al Señor. Mira, yo conozco el testimonio de una pastora, ¿sí? Creo, bueno, una líder de una congregación. Ella dice que ella se crió en un ambiente muy difícil, porque sus papás no conocían a Dios, y entonces ella los fines de semana se quedaba en su casa con sus hermanitos, ¿ya? Y no había pues nada que hacer, y una vecina le llevó a la iglesia, su vecina le llevó, muy chiquita, ya le encantó y empezó a ir, y como su mamá le decía, bueno, en vez que estés en la calle, vaya. Ahora ella es una líder, psicóloga, ha escrito libros, es miembro de una congregación también cristiana y ayuda a otros. Entonces nosotros también tenemos que hacer eso. Si tienes hermanos, hijos, vecinos, llévalos, invítalos. Y de niños mejor. Y de niños mejor, porque van a conocer, ¿no? La palabra. Y dice ahí, Jesús se indignó, pero ahí estaban los discípulos. ¿Y qué hacían los discípulos? Estaban, dice, molestos, ¿no? ¿Por qué? Para ellos les estaba interrumpiendo a Jesús. Pero no, nuestro Señor Jesús con tanto amor dijo, no. Déjenlo que vengan. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es de ¿quién dice? Los que son como niños. Como niños. Y Él desea mucho que nosotros tengamos ese corazón de un niño. Corazón de niño, porque un corazón de niño se puede enojar un rato. Muchas veces los niños se pelean y ellos ya se olvidan. Y nosotros ya a veces con la vecina y a veces ni le hablamos. Bueno, nosotros somos fáciles antes de cristianos. Pero ahora ya reaccionamos. Entonces, ¿qué dice? Mira, aquel dice que no es como que no recibe como un niño el reino de Dios, no es digno. Entonces, ¿por qué los niños, ellos son tan inocentes que, a ver, vamos a ponernos en el lugar de un niño. Un niño no piensa mañana qué va a haber para comer. No, ¿cierto? No se preocupa. No es su preocupación. No, su preocupación porque él sabe que tiene un papá, una mamá, unos padres que velan. Entonces nosotros también tenemos un papá. ¿Cierto? Un papá que nos ama más. Nosotros siendo imperfectos amamos, cuanto más Él que nos ama. ¿Y por qué muchas veces nosotros quizás nos inquietamos, dudamos? Entonces, pero deberíamos ser como niños, aceptar por fe, decir, Señor, tú sabes que lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, Señor, yo confío en ti. Entonces, confiar. Por eso tenemos que ser como niños. Cuando el niño no sé si han visto los niños que se tiran al vacío cuando su papá les hace. Ellos no tienen miedo porque saben que alguien lo está sosteniendo, que es sus padres, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser como niños. ¿Queremos nuestro pase para el cielo? Nuestro pase para el cielo, ¿cuál será? Ser como niños. Aceptar el reino de Dios como niños. ¿Ya? ¿Amén? Vamos a seguir entonces el joven rico. El joven rico. Lo vamos a leer, necesita. A ver, amén. La palabra de Dios
de Dios dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar por un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban más aún diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Amén. Ahí vemos a un joven rico, a un joven rico. Mira, este joven, pero dice este joven, ¿cómo? Todo cumplía, o sea, era ejemplar. Claro, cumplía los mandamientos, Claro, según él. Según él, pero en su lugar o en su barrio, en su sitio, era ejemplo, o sea, Claro, porque... era un Claro, o sea, cumplía, ¿no? Según él todo judío cumplía. cumplido. Conocía y cumplía, ok. dice. Solamente algo le faltaba nomás. ¿Qué le faltaba? Dice. ¿Qué le dijo? Su Una riqueza. sola cosa. ¿Qué le dijo Sí. el Señor? El Señor que le dijo, que solamente le dijo, vaya, vende tus cosas y reparte a los pobres. Ajá. Pero eso que a él, ¿cómo le habrá? Se sintió mal. Eso dice la palabra, se sintió Se mal. mal, se Sí. largó su cara ¿Por qué? y se fue. Le dolía dejar su riqueza. Uy, qué difícil será para un rico Rico. dejar todo, o sea, ¿no? Sus bienes, Venderlo ¿no? todo, como dice, tiene su carro, tiene su casa, tiene sus Todo, déjalo. sus negocios, tiene todo, y a ver qué te diga, ¿sabes qué? Vende todo y repártelo, y ahora sígueme, Así le dijo. así le dijo Dios. Y él se quedó un poco Triste. Triste. dice, ¿no? se fue triste. Y él era, como él era el Se ejemplo. quedó afligido, dice, ¿no? Por esta, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué le Pero, dijo? Ajá. porque, pero lo que para el hombre era imposible, Claro. pero para Dios es posible, ¿no es Así cierto? es. El hombre era imposible, pero lo que Dios nos dice es que tenemos que servirle, ¿no? Servirle en todo tiempo, Así es. en todo momento y en todo. No te dicen algo. Él quiere en todo que le sirvamos, en todo. Y en predicar, y en su servicio, en todo dice tenemos que servirle, ¿no? En todo lo que... Así es. Y todo hacen una esto. comparación ahí interesante, ¿no? Mm. Cuando le dices más fácil que pase un camello por el Pues, ojo de una aguja que pase un rico. Pero la pregunta, Rita, ¿será malo tener riquezas? ¿O ser rico?
Yo creo No. que no. Claro que no es mal. No es O tú, mal. tú tienes miedo a ser rica. No, es Tú, que Dios, Leslie, Mm, ¿no? Dios nos ama también, somos Dios sus nos da. hijas. ¿Qué y dice nos la palabra? va a La dar. palabra dice que serás fructífero, ¿no? Sí. Que prestarás y no Él te nos bendirá. dice que no te va, Y no no vas a pedirás. prestar, no pedirás Prestar. y no vas a tener una casa. Dice casas con S, casas. Yo pienso que también Él nos da también para poder Para compartir también, pues, ser de bendición compartir para nosotros lo que Él nos da, nos bendice. Así es. Así Entonces lo como- malo no era que tuviera plata, sino que era, ¿cuál era lo malo ahí? Dar ¿Dónde estaba su su corazón? corazón, ¿dónde está? ¿Dónde estaba su corazón Sí. y para él entronado en su corazón? Si Jesús vino, dice Jesús vino a servir. Cumplía Él todos los sirvió a sus mandamientos. discípulos, lavó los pies de sus Claro, discípulos. siendo rico Siendo- se hizo pobre, siendo rey se hizo siervo, ¿no? Vino a esta tierra a servir. Él servir. vino por amor, se despojó de toda Todo, su de deidad todo. y Él- vino a eso. Y entonces acá vemos a un joven rico, ¿no? Rico, sí. Y un judío rico, ¿no? Y dice que vino y se hincó a los pies, se arrodilló, ¿no? Imagínate. Y le dijo, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora si alguien nos preguntara, ¿qué harás? ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le responderíamos? ¿Qué hacer? Cuando nosotros Servir. servir, ujú, pero Todo el tiempo. ¿qué más? Primero es creer, ¿no? Fe. Porque dices, no todos son hijos, ¿no? Ujú. Tú puedes ver aquí las personas que están caminando, todo, ¿son todos hijos de Dios? Son, Solo el que son reconoce. creación. Creación. Hijo es aquel que acepta Acepta a en su nuestro corazón. Señor Jesús como su Salvador. Amén. Como su Salvador. Entonces, cuando Él acepta, dice que nosotros ya somos salvos, ¿no? Amén. Somos salvos. Amén. Entonces, él aquí, el joven rico, no conocía, no identificaba con quién estaba hablando, con el Salvador, con nuestro Señor Jesús. Entonces, él le pregunta, ¿no? Le pregunta, porque él lo que quería era no tanto al Salvador, sino él quería servirse de lo que él, en este caso, de lo que era la gracia, de que nuestro Señor Jesús, por gracia, vino a entregarse por nosotros. Claro. Entonces él estaba buscando eso, pero no buscaba los beneficios, pero no buscaba al Salvador. Al Salvador. Entonces, ¿qué más nos dice? Y dice que él conocía todo, ¿no? Dice, ¿qué más? Dice, Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Eso también es lindo. ¿Por qué le llamas bueno? Dice, si solo no hay ninguno bueno, No hay sino solo ninguno. uno. ¿Quién es el bueno? Es Dios. Dios, En otras palabras le está diciendo, tú no sabes lo que es bueno, no sabes lo que estás diciendo, porque bueno solo hay Dios, solo hay Dios. Y nosotros a veces somos fáciles de decir, es buenito, es buenita, ¿no? Es bonito. Pero no, No hay nada. solo Dios es Solo- bueno. solo Dice, hay ¿no? bueno. Los mandamientos, ¿sabes? Le preguntan. Los adulterios, no mates, no hurtes, Todo no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, él entonces respondió. ¿Y qué le dijo? He guardado desde mi juventud. O sea, desde su juventud, Desde su él ha juventud, guardado los todo, mandamientos. todos los mandamientos. Pero para él, mira, tú puedes decir, yo voy a la iglesia, voy, oro, escucho palabra. ¿El tema es ir a la iglesia o el tema es que la iglesia se vaya contigo? Que la iglesia se vaya con nosotros. Él dice, no, pues tú no he matado nunca. No, yo no mato, nunca he matado. Nunca he robado. Pero quién sabe que tal vez en tu corazón estás guardando rencor. Dice que al mismo nivel de un asesino nos pone aquel que aborrece. Wow. Si nosotros aborrecemos a nuestro prójimo, Pensamiento, ¿no? ah, Sí, por entonces somos pensamiento. igual Ya que estamos matando. igual que ya un estamos- asesino. Sí. Wow. Entonces él dice, yo cumplo todo, yo no hurto, yo no digo falso testimonio, no defraudo, honro a mi padre. Ahora, para él, así como Pablo. Pablo, ¿qué decía? Pablo era pues, él era Perseguido. fariseo de fariseo y que él cumplía todo, pero a lo que él Sí. entendía. Entonces por eso nosotros tenemos que decir, a veces podemos decir, yo soy cristiana, voy a la iglesia, yo oro. ¿De verdad? Tienes un corazón como el Señor
Como como Dios. el Señor Él quiere, desea un corazón de niño. puro, un corazón de niño, ¿no? Y entonces, y nuestro Señor Jesús, que ya lo había detectado, ¿qué detectó en él? Que él estaba entronado, había en su corazón algo que tenía un trono. ¿Cuál era? La riqueza. La riqueza, se afanaba La en sus riqueza. riquezas. Por eso le tocó y dijo, deja todo y sígueme. Y él dijo, ay, ahí le tocó, ahí le tocó. Ahora para nosotros, pregunta para nosotros, ¿cuál es aquello que está entronado en tu corazón? Que si el Señor te dijera, dámelo, nosotros no le vamos a dar. No, porque Él estaba entronado. Ahora, no es malo tener dinero, claro que no. Es bueno. Gracias, Señor, porque por ti, porque todo lo que yo tengo es tuyo. Amén. Todo lo que el Señor te bendice es tuyo, Señor. Gracias porque has confiado en mí para ser tu mayordomo. No es malo. Lo malo es que yo tenga, dice, no es malo tener $1, no es malo, dice, tener mucho dinero. Lo malo es que tu corazón tenga el dinero, corazón. que en tu corazón tú lo guardes el dinero y no quieras dejar. Si el Señor te bendice, ¿para qué es? Para que puedas bendecir a Otros. Otros. Entonces, este chico había entronado en su corazón el dinero. Por eso él le dio mucha tristeza y decir, no, y lo dejó. Y los discípulos dicen, pero nosotros hemos dejado todo, ¿no? Se asombraron. Dice, pues uno volvió a decirles, difícil es que entre al reino de Dios los que confían en las riquezas. Nuestra confianza, ¿dónde debe estar puesta? En Dios. En Dios. Y de su confianza, ¿dónde estaba puesta este chico? En su riqueza. En su En su riqueza. No, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué confías? ¿En tu posición? ¿En tu carrera? ¿En tu familia? ¿En tus conexiones? ¿En qué confías? Entonces, él confiaba en Él sus nos riquezas. enseña que tenemos que confiar en Él. Nosotros, nuestra confianza debe estar puesta en Dios y muchas veces nuestra confianza está puesta en otras entronadas en nuestro corazón antes que Dios, ¿ya? Y el Señor, ella había detectado, por eso le dice, vende todo, regala todo, y sigue. Y él dijo, no. Imagínate si él hubiera hecho esto lo que el Señor le había dicho, quizás hubiera sido un discípulo. Pero ahí le promete también, ¿no? Vende todo, pero tendrás tu tesoro. Ahí es el Señor, sí. dice, y mira, la promesa está ahí. Sí, pero él nadie está que deje, endurecido para Ahí dice. sus riquezas. Dice, no hay ninguno, estoy leyendo el 29, no hay ninguno, de cierto os digo. Cuando dice de cierto os digo, es como que tú le tienes que subrayar en tu Biblia. De cierto os digo, ¿no? Porque el Señor dice, como si todo esto es cierto, pero ¿por qué vuelve a repetir de cierto? Porque el Señor quiere que tú le pongas atención. No hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, mujer, hijo, lo que quieras, por causa de mí y del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Llevar las buenas nuevas, enseñar las buenas nuevas, ser ejemplo de las buenas nuevas, ¿amén? Porque no solamente es conocer, sino es obrar y que la gente a tu alrededor conozca que tú eres diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Que no reciba, ¿cuántas veces dice la promesa del Señor? En el 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Ah? No dice que vas a tener 100 casas, 100 hermanos, 100 mamás, 100 papás, no. Está diciendo que te va a sobrebendecir, te va a dar más. Y a veces nos preocupamos y decimos, ay Señor, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, etcétera. Sí, hay cosas, todo tiene un equilibrio. Ya, eso no quiere decir que vas a dejar tu casa, ya te vas a ir a la iglesia sin dejar el desayuno, no. Nosotros primero, nuestro primer ministerio, ¿cuál es? La familia. La familia. No puedes ir a pretender a servir a la iglesia si tu casa no está ordenada. No está nada que se vayan, ay, me voy a la iglesia y dejan todo tirado, no dejan el desayuno. No, estás causando en tu familia, en vez de ayudarlo a ir, lo estás causando heridas. Sí, exacto. Sí. Y a veces podemos, entonces todo tiene un equilibrio, todo tiene un equilibrio. Y nuestro Dios es un Dios de orden, orden en todo. No puedes decir, ya deja, no, eso el Señor es un Dios de orden. Entonces la promesa está. ¿Quieres 100 veces cosas? ¿Quieres que el Señor te bendiga? El Señor dice, la vida eterna. Ahí está la promesa. ¿Dónde está? Y dice que y vas a seguir, dice,
dice, porque no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones en el siglo venidero, ¿ya? Pero muchos primeros serán los postreros y los postreros los primeros. Pero también dice, por causa mía te van a perseguir. Muchas veces no nos van a entender, ¿no? No es, Sí, muchas no, veces no, te van a decir, la hermanita es, pero el Señor, su promesa está, su promesa está, ¿ya? Su promesa está. Y vamos a seguir. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. A ver. A ver. ¿Sí me toca? La palabra. La Aquí, palabra. ¿no? Sí, Aquí, yo lo leo, ¿ya? Vamos a leer entonces. La palabra dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y los condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. ¿Qué nos dice ahí? Bueno, aquí es lo más triste de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que pasar por nosotros. Él predice aquí su muerte y su resurrección. Ajá. Bueno, aquí nos enseña que también Él siempre iba adelante, valiente, valiente. A Que pesar veces que estaba muchos, yendo sí, a Jerusalén. pero los discípulos tenían miedo de lo que les podía pasar en Jerusalén. Así es. Y bueno, aquí Jesús fue muy humillado, se sintió avergonzado, humillado, todo lo que tuvo que pasar por nosotros. De verdad que a mí me conmueve lo que Él dio su vida por nosotros, y a veces nosotros nos portamos mal, de verdad. Y cómo murió, lo encarnecerán, lo azotaron, lo escupieron, pero Él, Dios, le da como si es una promesa de que Él resucitará. Él resucitó a los 3 días. Amén. Y eso es algo lindo pues que tenemos ahora nosotros, que resucitó, se fue a los cielos y nos dejó el Espíritu Santo, nuestro Consolador, Y un día lo vamos a que ver. tenemos que buscarlo. Amén. Así es, amén. Mira, acá vemos que nuevamente dice, porque ya anteriormente hemos visto que nuestro Señor Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? Sí. Anuncia su muerte, anuncia, y Anuncia, tal cual, sí. tal cual como sucedió, lo anuncia. Pero los discípulos, habiendo escuchado, Sí, también. ellos se olvidaron, porque cuando pasó todo tal cual, así, pero como está escrito, se asustaron, huyeron, si acá estaban con miedo, cuando ya ocurrió, estaban espantados, abandonaron a nuestro Señor, se fueron, lo dejaron solo, y solo dice que Juan, ¿no? Juan, el apóstol, el discípulo Juan estaba cerca. Los demás se salieron. Entonces, pero aquí vemos el gran amor de nuestro Señor Jesús, que pasó todo lo que dice la palabra. El Hijo del Hombre se refiere a Jesús. Él pasó todo, pero Él fue como cordero al matadero por nosotros, por amor, ¿ya? Amén. Vamos entonces a la petición de Santiago y de Juan. Léelo, por favor, mi amor. A ver, la palabra de Dios dice: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédeme que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos Jesús, les dijo: a la verdad el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado.
Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿Sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Amén. Que oremos ahí, Anita. Petición. O sea, Una petición muy, muy especial. ¿Qué estaba pidiendo Santiago y Juan? él estaba pidiendo sentarse a... Uno a la derecha, el otro a la y otro a la izquierda. izquierda. Estaba pidiendo poder, ¿no? No, Poder, claro. estaba pidiendo Ajá, poder. porque no entendían de que el reino, todos decían el reino, como nuestro Señor Jesús estaba anunciando su muerte, pensaban que Jesús iba a tomar el poder. Imagínense, ellos, acá seguramente ellos, ¿qué pensaría? Que iba a venir un ejército de los cielos, no lo sé, para que tomen el poder. Pues decía, cuando tú gobiernes, ¿qué quiero? Que uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda. ¿Qué más? ¿Qué más dijo? Ajá, pero nuestro Señor Jesús le dice algo poderoso, ¿no? ¿Qué le dice? En el 38, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. No sabía lo que pedí. ¿Qué estaban pidiendo Acá. ellos? A la derecha y a la izquierda. Sentarse a la derecha, a la izquierda, no sabía qué tal. Pero si quieres ser primero sirve. ¿no? Sirve. Claro. ¿Cuál es el secreto de aquel O que sea, quiere ser primero? Servir. ¿no? Servir. Siervo de Siervo, todo. de todo. O sea, dice, si quieres ser primero Sirve. sirve en todo. Así es. Y en todo. ¿Qué quiere decir todo? En todos los servicios, ¿no? En todos los servicios. Así es. Y cuando le dice, entonces Jesús le dijo, no sabes lo que pedís. Aquí No sé. vemos primero a Santiago y Juan, hermanitos, diciendo, vamos a querer uno a la derecha y uno a la izquierda. Ajá. Qué lindo, ¿no? Bonito se ve, pero le dice, no sabes lo que tú pides. Y cuando mira esta pregunta a mí me gusta, y subrayenlo porque a mí me habló, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Pero ellos dijeron ¿Y que cuál es el vaso sí. que él estaba pasando? Él iba a pasar Lo que ya dijo acá. lo que dijo, Sí. Iba a su ser madre. crucificado, escupido, maltratado, y le dice, crucificado. no sabes lo que estás pidiendo, vas a poder beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. En otras palabras, vas a pasar lo que yo voy a pasar. Pero ellos no entendían. No entendía, Sí, pero acá ellos le dijeron, podemos. Sí, por eso ellos no entendían. Por eso Pero dice, ellos decían, podemos, sí, podemos, Jesús. sí, podemos. Y le dice, ¿y qué le responde Jesús? A la verdad, vas a pasar. ¿Por qué? Porque Jacobo, ¿cómo murió? Fue el primer mártir. Fue el primer mártir de los discípulos que murió. Y Juan, dicen que no está en la palabra, pero dicen los estudiosos que es llevado en un caldero lleno de aceite hirviendo, lo sumergieron ahí. Y salió pero como duchándose. Así, no pudieron. Y por eso es que Juan es llevado a la isla de Patmos, ¿no? Ahí es donde él escribe el Apocalipsis. Entonces, él pasó, bebió, rechazado, ¿no? Expatriado, etcétera, pasó. Dice, no sabe lo que pide. Pero dice Jesús, sí podemos. Entonces, pero mira, y de ahí dice, ¿qué más? Pero el secreto acá, y los demás se molestaron, ¿no? Los demás discípulos, al ver que Jacobo y Juan estaban pidiendo, se molestaron. Y Jesús le dijo, ¿no? ¿Quieres ser el primero? En el mundo actual, cuando alguien tiene poder, es en la política, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los que trabajan en los ministerios o en las entidades? Se llaman servidores públicos, ¿sí o no? Sí. Entonces, de ahí viene, pues, que ellos tienen que servirnos. Pero uno va y ¿qué quiere a veces? Que nosotros sigamos. Es al revés, porque acá dice, en el mundo es así. Los gobernantes, los de las naciones se enseñorean, ¿no? Sí, Para pues. que los demás no los sirvan. Los Pero sirvan. en el reino del cielo no es Ahí así. dice el hijo- No es así. El Hijo del Hombre dice, vino a servir. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús. Jesús. El hijo del hombre es Jesús. Vino a servir. Y él vino Nosotros a tenemos que servir.
Ah, no a ser Y servido. no a ser servido. servido. Ajá. Y nosotros ahora, como hijas del Rey y seguidoras, tenemos que aprender a servir. Aprender, nos servir. enseña Aprender a servir. ¿Y en dónde puedo servir? En todas partes. Sí. Empieza a servir en tu familia, En la empieza a familia. servir donde estás. Si eres hijo, empieza a ver. Imagínate que le prepares un desayuno, ahora que viene el Día del Padre. Esos hijos que le preparen un desayuno al papá y que puedan honrar a ese padre. Están sirviendo, sí. están sirviendo. Ya, entonces, Amén. O sea, no solo es en la iglesia. no, Sí, no en la es en la familia. iglesia. Yo sirvo en En la el iglesia trabajo, y no sirvo en mi todo. casa. Ah. Yo conozco una hermanita que su esposo nunca levantó una cuchara en su casa, nunca. Pero en la iglesia hacía de todo. Sí, pero a veces hay. Y eso es testimonio para su familia. A mí, por ejemplo, en mi trabajo me dicen, yo a veces ya comienzo, Leli, tráeme pancito, esto, ya comienzo ya a notar así. Y yo, ¿para qué? ¿Para qué le traes pan? Si ellos se pueden comprar. No, le digo, yo tengo que traer. Y tienes que cobrarle, me comienzan a decir así. No, le digo, ¿cómo voy a hacer eso? No puedo, le digo. Y está sirviendo en Sí, tu trabajo. y ahorita que me dice eso, lo No voy a es, decir. no es para O sea, servir. no es solo en la iglesia, No, pues. yo no, también le digo, qué no, ¿cómo? bueno. Yo no puedo hacer eso, le digo. Yo Donde tú vayas, tienes paso por ahí y ya sería mala que yo no les haga el ese favor o sirva. así. Ya, puede ser que no te devuelva, puede ser que no te agradezca, Sí, no pero nosotros importa. sabemos que somos representantes Sí, de un rey, ah, de alguien que tenemos nos dio como yo, ejemplo, buen testimonio. que nos dio Dar buen ejemplo, testimonio. que nos dio Claro, ejemplo. un ejemplo. Ay, Como entonces, dice el Hijo del Hombre, el Hijo del no vino a ser servido. a ser servido, sino vino a servir. A servir. Mira, siendo Dios como... Siendo Sí, Jesús vino a Jesús. servirse, el Rey de Reyes, El Rey. el Señor de Señores, el Dios mismo, se despojó y vino a esta tierra a servir. Ay, Se hizo hombre y no se hizo hombre en un palacio, ¿no? En un pesebre nació. Sí. Fue carpintero, un oficio, fue humilde. o sea, Un gran Él sabe de ejemplo. todo. que Es nos el dio ejemplo absoluto. o sea, él no El puede... ejemplo él no supremo. puede decir, yo Sí. no sé, el frío. Él sabe todo. Todo. Frío, En el noche, desierto, de noche, ayunó, todo. oraba. Entonces O sea, nuestro ejemplo supremo en todo es nuestro Señor Jesús. Santo Él vino Dios. a enseñarnos el camino. No puedes, tentado en todo y no cayó. Tentado. Y nosotros ahora tenemos por eso a Él el camino. Por eso Él es el camino. Él es la verdad, puerta. el camino, Él es la el camino, la verdad y la verdad, vida. No de Él, lejos de Él no hay nada. ¿Amén? Vamos a seguir. El ciego Bartimeo recibe la vista. Dice, entonces, la palabra dice, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino bendigando. Primero vemos a un ciego, Bartimeo, estaba sentadito en el camino. Y oyendo que era Jesús, era cieguito, pero estaba bien presto. Oyó que era Jesús Nazareno. Comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No le decía, aquí estoy, hazme un milagro. ¿Qué estaba diciendo? Ten misericordia de mí. Fue con humildad. A veces nosotros, Señor, dame, Señor, quiero, Señor. Simplemente, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Y cómo va y le dice, Hijo de David? O sea, no, está como que está alabando, Hijo de David. Ten misericordia de mí. Palabra rema. Entonces Jesús, deteniéndose, dice, Jesús se detuvo. Wow, que tú. Y a nosotros decimos, tus oraciones que tú haces, cuando tú oras, el Señor se detiene, en los cielos se detiene porque mi hija está orando, mi hija me está pidiendo, mi hija está clamando. Entonces dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza, levántate, te llama, le dijeron. Él entonces, arrojando su capa, eso me encanta. ¿Por qué arrojó su capa? Porque él tenía fe de que iba a estar sano. Es como que si tú tienes tu muleta y tú estás haciendo a Jesús, que Él te va a sanar, agarras y tiras la muleta. Porque sabes que el Señor va a hacer milagros. Él botó la capa, dice, botó la capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dijo,
maestro. Ahí está la clave también. ¿Qué le dijo? Maestro. Y esa palabra significa, maestro significa curios, viene de la palabra curios, mi señor, mi amo, mi dueño. Él estaba diciendo eso, que recobre la vista. Maestro. Y Jesús, ¿qué le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué le debe salvar? Su fe, Su confianza. Su confianza absoluta en el Señor. Y enseguida, ¿qué dice? Recobró la vista. O sea, fue sano. Sano. Por un lado, sano. Y seguía a Jesús en el camino. O sea, fue sano y fue salvo. Y recobró la vista. El Señor no solo nos quiere sanar, sino porque Él te sana y te puedes volver a enfermar. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y se le siguió en su camino. ¿Y qué hizo el cieguito? Le empezó a seguir. Fue un seguidor del Señor. Muchas veces podemos recibir un milagro y ¿qué hacemos nosotros? Chao. Y muchos ha pasado eso. Pasa. Vienen al Señor, son sanados y después se olvidan. Ya nos hemos pasado, creo, el tiempo. Ya está. Gracias. Entonces hemos estudiado hoy Marcos 10. ¿Ya? Amén. Hay mucho más por poder comentar, pero por el tiempo ya no podemos comentar y ahí vamos a quedarnos. ¿Sí? Entonces vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque has dejado plasmado en esta escritura, Señor, tu amor, Señor. Cómo tú caminabas, cómo te entregaste, Señor. Cómo, Señor, tú no puedes ver a través con tus ojos, papá, puedes ver nosotros nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones, Señor, que quizás en nuestro corazón estamos entronando, Padre mío, lo que no debemos entronar, porque tú debes ser lo único, papá, nuestra confianza debe estar puesta en ti. Gracias, mi Dios, gracias, Padre, gracias, mi Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Y vamos a dar los anuncios. Vamos a dar los anuncios. Los días miércoles como hoy que tenemos. Estipulado. Noche estipulado. La próxima semana, Marcos 11. Los viernes, ¿qué tenemos, chicas? Ayuno congregacional. Amén. Así es que todos los que se unen a este tiempo, jornada de ayuno, pongan sus peticiones porque todos nos unimos para orar. Amén. Y los días sábados tenemos Amaneciendo con Dios. Gloria a Dios. Y los días domingos, nuestro culto familiar. Amén. Entonces, gracias, hermanos, los que nos han acompañado. Dios los bendiga. Y nos despedimos con una pequeña oración. Amén. Te damos gracias, papito lindo, por este tiempo hermoso, papá, de poder aprender tu palabra, Señor. Gracias, papito lindo. Aún enséñanos más, papá. Gracias. Queremos aprender más de ti, mi Dios. Más y más, papá. Ayúdanos, papito lindo. Y gracias te doy, papá, por este tiempo hermoso, Señor. Gracias te doy, papito lindo. En el nombre amado de Hijo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, familia. Bendiciones. Somos iglesia, somos familia.